Ok, ya pueden arrancar en Colombia. Ok. Buenas noches. Bienvenidos al Seminario de Actualización Económica, Programa de Recuperación Económica Mundial. Orden del día. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, presentación a cargo del economista Alfonso Parra Telles. Tercero, presentación del conferencista Dr. Lincoln LaRouche por parte del economista Maximiliano Londoño. Cuarto, conferencia. Quinto, sesión de preguntas. Sexto, himno de la Universidad Militar Nueva Granada. Nos ponemos de pie, por favor, para el himno nacional. Segundo, presentación a cargo del economista Alfonso Parra Telles. Señoras y señores, muy buenas tardes. Los hemos convocado a esta reunión como seminario de actualización que realiza la Asociación de Egresados de Economía de la Universidad Militar Nueva Granada con apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad para tratar un tema que sin duda nos interesa a todos, como es la crisis económica mundial. Hoy no vamos a hablar de las causas. Las causas ya son por todos nosotros conocidas. Crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, crisis financiera, exceso de demanda por parte de economías como China y la India, que generaron procesos de inflación de costos. Hoy lo que queremos es escuchar de una persona tan experimentada como el doctor Lyndon LaRouche las propuestas de salida. El doctor LaRouche está hablando al oído de los principales jefes de Estado de las economías industrializadas. Nosotros no somos ajenos ni a las causas ni a las consecuencias. Entonces, esperamos, y es la expectativa más grande que tenemos todos, poder salir con ideas claras y con propuestas concretas sobre lo que puede constituir para nosotros que este ciclo descendente en la economía y de recesión inevitable sea más corto. Muy similar a lo que sucedió en los años 30, pero esperamos que con experiencias mucho más capitalizadas. Los invitamos a escuchar con mucha atención la conferencia y a participar muy activamente en todas las preguntas que se nos ocurran, pueden ser útiles, no sean resueltas por el doctor LaRouche. Muchas gracias. Tercero, presentación del conferencista Dr. Lyndon LaRouche por parte del economista Maximiliano Londoño. Buenas noches. Esta es una circunstancia histórica, la posibilidad de tener con nosotros a Lyndon LaRouche. LaRouche es un economista no ortodoxo que encabeza una rama de la economía física. Él hace hincapié en que la producción y el empleo es lo fundamental. Esta noche nos hablará sobre el tema de cómo resolver la crisis. Él, en el 2007, en julio, pronosticó que el quebrantamiento económico que hemos experimentado no era algo ocasional, no era algo debido solo al sector inmobiliario, sino era una crisis que afectaba la totalidad
del proceso económico y financiero. La RUS ha insistido en que se requiere la colaboración de Estados Unidos, Rusia, India y China para convocar a una nueva cumbre económica para establecer un programa de recuperación económica, empezando con admitir que hay una bancarrota de lo existente y que el proceso de simples rescates financieros solo va a conducir a agravar la situación. La RUS ha estado muy cercano a Colombia desde hace más de 30 años. Hay varios libros que se han publicado por comisión de él, entre ellos El complot para destruir las Fuerzas Armadas, donde él denunciaba toda una serie de operaciones para desmantelar los ejércitos. Otro de los libros es el de la moderna guerra irregular, donde explicaba cómo enfrentar el tema del narcoterrorismo y muchos otros materiales importantes, pero escucharemos directamente de las palabras de la RUS qué es lo que se tiene que hacer en estos momentos. Yes. On the 25th of July, Sí, muy bien. El 25 de julio del 2007 anuncié que estábamos al borde de una crisis de desintegración general de la economía internacional. No es una recesión, no es una depresión como la de los años 30, es una crisis de desintegración de la totalidad del sistema financiero y económico internacional. La historia de esa desintegración en breve es que empezó con la muerte de Franklin Delano Roosevelt, que tenía una política para el periodo de la posguerra, pero desafortunadamente murió. Y el que lo reemplazó como presidente, Harry Truman, estaba asociado con la causa de Churchill de Gran Bretaña, que era la causa que Roosevelt quería aplastar. La intención de Roosevelt, tal y como lo dijo explícitamente, y se lo dijo al propio Winston Churchill, tan pronto como se termine esta guerra, Winston le dijo, ya no vamos a tener más imperios. Vamos a utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición, la economía de guerra, y la vamos a convertir en una maquinaria civil para suministrar los bienes que necesitan las naciones en desarrollo para que encuentren su independencia y eliminar la función del imperio en este mundo y formar un mundo basado en estados nacionales soberanos que se desarrollen hacia la prosperidad. Pero lo que ocurrió es que en vez de establecer el tipo de sistema de Bretton Woods que había querido de Franklin Roosevelt en la conferencia de Bretton Woods del 44, lo que se estableció más bien fue un sistema keynesiano con un sistema de tipos de cambio fijos, pero en una base keynesiana, un sistema monetarista británico y no un sistema de crédito como había prescrito Roosevelt. A la vez, Truman inmediatamente tomó pasos junto con Londres para reforzar y defender el colonialismo en el mundo. Por ejemplo, en el caso de Indochina, los Estados Unidos, la Oficina de Estudios Estratégicos de los Estados Unidos había trabajado con Ho Chi Minh para que al concluir la guerra, los japoneses y la ocupación japonesa de Indochina y habían metido a la cárcel como presos de guerra a las tropas japonesas. Y los Estados Unidos respaldó luego con Truman que entraran los británicos a estos campos, liberando a los japoneses, reentregándole las armas y empezando la reocupación de Indochina como colonia que luego culminó en las consecuencias que conocemos muy bien hoy día. Entonces, lo que ha pasado es que de esa fecha, cuando Roosevelt había querido convertir nuestra maquinaria de guerra y en cuanto a su capacidad con los medios de producción para transformar a los países, para que no fueran países nada más en desarrollo bajo condiciones coloniales o semicoloniales, para hacer de ellos naciones plenamente independientes y establecer un mundo basado en lo que era su concepto de las Naciones Unidas, estados nacionales soberanos que se reúnen en instituciones donde cooperan para tener un mundo de estados soberanos sin imperio. Pero lo que ocurrió, de hecho, es que el imperio, es decir, el sistema monetario internacional centrado en Gran Bretaña, tomó control. Ahora, por algún tiempo, hasta más o menos 1968, los Estados Unidos era todavía la pieza clave en el control del estatus
de este sistema financiero y monetario internacional como un sistema de tipos de cambio fijos. Pero en el 68 pasamos por un cambio, especialmente en áreas como la infraestructura, donde para 1971-73 los Estados Unidos ya no era la principal potencia en el mundo en cuanto a poderío financiero y económico, sino que el Imperio Británico y las naciones que habían caído en su órbita, que todavía utilizaban al dólar, pero el dólar estaba controlado por intereses extranjeros como Arabia Saudita, que creó junto con Londres el mercado spot de Londres, que como ustedes saben, controló el mundo por buena parte de ese periodo. También cometimos otros errores. Fuimos a un sistema de economía de avaricia postindustrial. Lo que hicimos en el Estados Unidos en el 68 en adelante, y esto se extendió a otras partes del mundo, es que fuimos a una contracción neta de infraestructura económica básica de 1967-68 en adelante. Es decir, la diferencia entre la nueva inversión en infraestructura económica básica y la pérdida de inversión en base al desgaste o cosas parecidas es que nos estábamos desplomando. Luego lo que ocurrió con el 71-72, vino la política llamada verde, la política antinuclear, la política en contra de la industria, la política antiagrícola. Y nos fuimos a una política dictada por Gran Bretaña para reducir la población mundial y reducir la producción de bienes físicos, especialmente con el uso de tecnología de punta. Esto significó que en los 70s y los 80s hubo una degeneración progresiva de la economía de los Estados Unidos y en todo el mundo, incluida la Unión Soviética. Y así para 1986-87, en octubre, tuvimos un crack en la bolsa de valores en los Estados Unidos, un desplome que excedió en términos de valores absolutos y también relativos, excedió el desplome del 29. Sin embargo, en vez de tomar las medidas obvias que se debieron haber adoptado en ese momento, entró más bien Alan Greenspan como el nuevo jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y él entró en un programa hiperinflacionario desbocado que ha llevado al desplome del actual sistema financiero y monetario internacional. Es decir, hemos tenido una condición que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido economías físicas que se han estado contrayendo económicamente. Algunos han crecido, pero la mayoría se han desplomado a la vez. Entonces hemos llegado al punto en que teníamos una tremenda deuda, una deuda más allá de lo que jamás se pudiera pagar en términos de deuda ficticia, pero se consideraba deuda. Luego también ha habido un desplome de la capacidad productiva de la fuerza de trabajo, especialmente en Europa Occidental, Europa Central y en los Estados Unidos. Y ustedes conocen la situación en Sudamérica, en México y otros lados. Esencialmente fueron destruidos esos países por esas políticas. Ahora, este tipo de problema se puede resolver. Lo hemos hecho antes y lo vamos a tener que hacer de nuevo esta vez. La solución es simplemente colocar un sistema que está en quiebra por un proceso de reorganización por bancarrota, usando como patrón que tenemos en la Constitución, las leyes de los Estados Unidos. Simplemente se coloca el sistema entero por una reorganización en bancarrota. Se calculan aquellos valores que no se pueden rescatar en este momento, se congelan, no simplemente se tiran a la basura, pero se congelan. Luego se toma la parte viable de la economía, la parte que es capaz de crecimiento física en términos per cápita y por kilómetro cuadrado, y se concentran las inversiones en la reorganización de la economía en torno a de inversiones de largo plazo, en aquellas inversiones que causarán que la economía crezca en producción física per cápita y por kilómetro cuadrado. En una economía de ese tipo, como por ejemplo el de los Estados Unidos en los años 30, la concentración inicialmente, dado que no hay fábricas y cosas por el estilo que inmediatamente son productivas en ese sentido, uno se concentra en la construcción de la inversión en la infraestructura de economía básica que es pertinente a la industria, inversión de capital y cosas por el estilo. Y se usa el crédito de las naciones en base a
acuerdos entre naciones que reconocen el crédito de los otros para que se puedan lograr inversiones de 20, 30 años en inversión en infraestructura básica y máquinas, herramientas, cosas por el estilo, cosas reales. Y se crea un sistema de tipos de cambio fijos como el que había pretendido Roosevelt en Bretton Woods en 1944. Ese tipo de inversión funcionará. Lo que se requiere es la voluntad y el consentimiento de un número pertinente de naciones para cooperar en tal programa de reorganización. Es decir, hay que colocar al sistema en bancarrota, ya está en quiebra. Hay más deuda en existencia en términos de deuda financiera de la que el mundo jamás puede pagar. Nadie puede pagar esa deuda, no importa lo que haga, especialmente la deuda especulativa de los derivados financieros y cosas por el estilo. Por lo tanto, lo que debemos hacer es que hay que salvar el sistema bancario viable que los gobiernos requieren en tanto vehículo para tomar crédito garantizado por el Estado, canalizarlo por los bancos normales y ordenar la situación de manera tal que el flujo de inversión, capital de inversión, vaya del gobierno, con respaldo del gobierno, canalizado por los bancos normales, operando de manera normal, con concentración en los tipos de inversiones que estabilizarán el sistema social, pero que a la vez aumentarán la inversión en la infraestructura económica básica para producir un verdadero aumento de la producción física per cápita y por kilómetro cuadrado del planeta. Eso se puede hacer. Ahora, lo que yo propuse es lo siguiente. Europa y Europa Central y Oriental en este momento no funciona, porque Europa Occidental llegó a un acuerdo con Londres, que fue organizado en torno a la descomposición de la Unión Soviética, donde Alemania fue presionada para entregarse a un acuerdo de Maastricht. Y como resultado de este proceso de la llamada globalización, no existe nación alguna en Europa continental que, en base a acuerdos actuales legítimos entre las naciones de Europa Occidental y Central, que sea capaz de emitir crédito legítimo para los propósitos de mantener y proteger y hacer que crezca la economía física. Por lo tanto, no existe en este momento, no hay ninguna posibilidad de que se logre una acción de recuperación que se inicie desde Europa Occidental o Europa Central. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que tenemos que lograr que los Estados Unidos tomen la iniciativa, junto con países que representan gran territorio y grandes poblaciones. Estas son, básicamente están en Asia o Eurasia. Estamos hablando de Rusia, estamos hablando de China y hablamos de India. China tiene 1.400 millones de seres humanos, India más o menos 1.100 millones. Rusia, su significado no es tanto su población, pero el hecho de que Rusia representa el territorio, la superficie más grande de cualquier país de este planeta. Y dentro de Rusia, especialmente en la región de Siberia, Rusia tiene materias primas que son absolutamente esenciales para satisfacer los requerimientos de China y otros países de Asia. Por lo tanto, tenemos una base natural si es que se establece un nuevo sistema de crédito internacional del tipo que Franklin Delano Roosevelt quiso establecer. Simplemente tomar los sistemas monetarios financieros en reorganización por bancarrota, se intervienen, se ponen bajo tutela y en base a esos acuerdos, utilizando Estados Unidos, Rusia, China e India como el pivote en torno al cual se organiza al resto del mundo, se organiza un sistema de crédito a largo plazo a nivel internacional a tasas de interés de entre 1 y 2% o 4% en el mercado privado, pero entre 1 y 2% para préstamos públicos para grandes obras de infraestructura. Y en base a eso podemos empezar a lograr una gran recuperación en cualquier momento que nos dispongamos a hacerlo. Tenemos que entender que no podemos estabilizar y defender el actual sistema financiero en su forma actual. Está en quiebra de manera irremediable. Y como en cualquier caso donde hay una compañía que es necesaria para una economía nacional o la región de una economía, uno no quiere que esa firma productiva, esa empresa productiva se desplome. Queremos que siga funcionando. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir para proteger a esa compañía con la protección legítima del
Estado para que no se cierre esa compañía y a llegar a acuerdos para que esa compañía pueda llegar a ser solvente de nuevo. Y luego construir en base a eso para expandir la economía física, para que los requerimientos físicos del pueblo y para lograr las inversiones a largo plazo que aumentarán las capacidades y los poderes productivos de la mano de obra, que será la solución de los problemas que tenemos. Así es que, en principio, no hay nada en la economía física que dice que nos tenemos que hundir. Sin embargo, si tratamos de defender, como neciamente lo ha estado tratando de hacer Estados Unidos recientemente, no se puede salvar a este sistema monetario. Se tiene que colocarlo en una reorganización por bancarrota y rescatar la porción viable del sistema y no al sistema en su totalidad. En base a eso podemos ser exitosos. Ahora, hay otro problema aquí. Y es que la gente piensa demasiado en términos de precio y precio monetario. Ahora, el dinero no es una medida del valor. El problema es que hemos tenido un hábito, una adicción como a las drogas. Dependemos del dinero y esto ocurre en toda la civilización europea. Europa, desde la guerra del Peloponeso, se basaba en sistemas de crédito que eran donde se usaba la emisión de especie de dinero para controlar y chantajear los mercados de los bienes. Entonces, con el supuesto de que el dinero era valor. Ahora, el dinero tiene cierto valor en el sentido de que algunos lo tienen y otros no lo tienen, y hay reglas que los intereses financieros prevalecen, pero en términos intrínsecos no hay relación alguna entre el dinero como tal y la producción. Hay una relación entre el crédito y la producción. Y la solución ideal para eso en una sociedad moderna es un sistema de tipos de cambio fijos. Las naciones se ponen de acuerdo en fijar los valores relativos de sus monedas en paridades fijos. Al fijar las paridades, los tipos de cambio, y al regular las monedas de acuerdo a eso, con cooperación entre los gobiernos, uno puede asegurar una tasa de interés baja para crédito de largo plazo con los fines de mantener y aumentar la producción. Por lo tanto, lo que se requiere es regresar al precedente de Franklin Delano Roosevelt, decir que vamos a eliminar esta idea keynesiana de un sistema monetario, vamos a eliminar los sistemas monetarios europeos, vamos a retornar a sistemas de crédito que se basan en el poder del Estado para emitir y crear el equivalente de dinero en la forma de crédito. Luego tenemos que enfocar crédito de bajo costo, razonable, pero de baja tasa de interés a una tasa fija garantizada por un periodo de 1 o 2 generaciones. Al hacer eso y eliminar así el factor de inflación en el intercambio internacional y las inversiones internacionales, así se puede mantener un costo bajo para estas inversiones en cuanto al costo de las tasas de interés. Y esto se tiene que arreglar entre los gobiernos. Luego lo que hay que ver es no el lado monetario de esto, hay que ver el lado físico de esto. Miren, la humanidad, a lo que menos se presta atención es la manera en que el hombre genera lo que legítimamente podemos llamar ganancia. Lo que algunas personas consideran ganancia, lo que puede ser una ganancia monetaria de cualquier tipo, pero lo que es realmente rentable para toda una nación y una sociedad. En general, lo que es rentable son esas mejoras que aumentan los poderes productivos de la mano de obra y el nivel de vida de la población a la misma vez. Esto tiene que ver, en general, inversiones y mientras avanza la sociedad, aumenta las inversiones en términos per cápita y por kilómetro cuadrado, inversiones en mejoras de capital, tanto en la infraestructura económica básica, pero también en la producción ordinaria y en el nivel de vida de la población. Eso se puede hacer en base a acuerdos entre los estados si creamos un sistema mundial, no un sistema de la globalización globalizado, sino un sistema mundial de cooperación entre estados que son soberanos. Entonces hay acuerdos entre un sistema
sistema de estados nacionales soberanos que no entregan nada de su soberanía, pero que se ponen de acuerdo en el interés común a ciertos nuevos arreglos bajo los cuales podemos lograr que se inicie de nuevo el proceso del crecimiento. Esto tiene que ver con inversiones que tienen que aumentar los poderes productivos de la fuerza de trabajo. No es un asunto de dinero, es un asunto si estamos creando una sociedad que, dado el desgaste y la utilización de los recursos naturales y cosas por el estilo, y dado el crecimiento demográfico, no podemos funcionar con un sistema tecnológico fijo. Se requiere avance tecnológico constante que se utilice de manera tal que siempre estamos aumentando los poderes productivos de la mano de obra por kilómetro cuadrado y per cápita. Por lo tanto, se necesitan programas donde la ciencia es el motor que impulsa eso. Y lo mismo en la cultura. Por ejemplo, esto quiere decir que tenemos que mejorar la educación de manera tal que aumentamos los poderes productivos de la fuerza de trabajo al mejorar los poderes intelectuales que tienen. Hay que proteger a estas personas para garantizar atención médica, porque cada vez que perdemos una persona por enfermedad y muere esa persona, estamos perdiendo una persona que puede ser productiva. Esa es una inversión también muy legítima. Así es que queremos proteger nuestra población, queremos que tengan un largo de vida mayor. Queremos que participen no en trabajos de uso intensivo de mano de obra, sino actividad más productiva con mejoras tecnológicas, aumentar la entrega de energía y el uso de energía también. Tomemos un caso particular. Tomemos el caso de África. Ahora, el continente de África, que esencialmente es una colonia británica hasta la fecha, o una víctima británica que es peor que colonia, en África, especialmente la región al sur del Sahara, existen concentraciones muy grandes de recursos naturales muy valiosos. Pero a la vez, si uno ve el mapa de África, busquen los ferrocarriles, busquen las carreteras, busquen fuentes de energía y vean ese mapa y examinen ese mapa, como se ha visto en estudios por helicóptero. Véanlo región por región, sector por sector. África básicamente es un continente donde no ha habido mejoras económicas, porque el Imperio Británico lo ha mantenido así, sin mejoras. O los cómplices del Imperio Británico lo han mantenido así, sin mejoramiento. Pero África a la vez tiene una población básicamente agraria, es capaz de producir mucha comida, muchos alimentos, pero bajo las condiciones actuales, las enfermedades, tanto enfermedades de los animales y también vegetales, destruyen la capacidad per cápita y por kilómetro cuadrado del agricultor africano para poder entregar una cosecha neta adecuada para suplir las necesidades de África. Si nosotros ayudamos en eso, ayudándolos con inversiones de largo plazo en infraestructura económica básica, transporte, energía, gestión de aguas, cosas por el estilo, estos pobres agricultores africanos, sin cambio básico aún en su situación de destreza o educación hasta el momento, de todas maneras pueden mejorar sus capacidades en economía. Esto se tiene que hacer porque el mundo necesita las materias primas que tienen ahí y ellos necesitan desarrollarlos y utilizarlos como manera de mejorar su propia economía interna. Esa es una misión. China tiene una crisis terrible encima, 1.400 millones de seres humanos y la mayoría viven en pobreza extrema, la mayoría muy pobremente desarrollados, con pobres medios de desarrollo. No hay manera en que China pueda sobrevivir en esta crisis actual simplemente por cuenta propia. Así es que tenemos que pensar en la manera del futuro de esta nación y tenemos que pensar en las inversiones a largo plazo en China que ayudarán o capacitarán a China para mejorar y resolver ese problema. Si queremos la paz, vamos a hacer eso. Ahora, al norte de China tenemos en Siberia y en lugares, países aledaños, en Siberia y otros lados hay grandes recursos naturales que son esenciales para el desarrollo de Asia. La mayor parte de esto está centrado en Rusia, que tiene en la tundra y otras regiones, tiene estos recursos, pero uno no puede entrar y sacar eso de la tierra así nada más. Uno tiene que desarrollar el territorio. Para que uno esté desarrollando el territorio que tiene los recursos,
para poner estos recursos en una situación fructífera. Sin esta cooperación que involucra, por ejemplo, Rusia y China, China no puede resolver su problema porque China requiere de materias primas para resolver sus problemas. China ha estado trabajando con comercio de materias primas a cambio de ayuda, apoyo tecnológico con África, por ejemplo. China ha hecho lo mejor que cualquier país de manera consistente en la cooperación con las economías de África. Pero esta cooperación entre Rusia y China en este tema es esencial. De manera parecida en otras partes de Asia, India tiene un problema algo diferente. India actualmente está menos expuesta a la economía mundial que China u otros países, pero India tiene una población muy grande de gente muy pobre y la gente de India depende del agua. Y hasta la fecha, los recursos de agua, el uso de agua fósil, por ejemplo, en el continente en la región continental de India, se están agotando. Así es que sin energía nuclear, que es la única manera en que se puede lograr, India no puede desarrollar nuevas fuentes de agua que ahora se requieren cada vez con más urgencia para sostener a la población de India. Así es que tenemos dos cosas, por lo tanto. Hay que parar la crisis, que podemos hacer si los Estados Unidos, Rusia, China e India deciden tomar el liderato, asumir el liderato para lanzar un programa planetario, juntar a los mundos, naciones soberanas, para crear un nuevo sistema monetario de crédito de tipos de cambio fijos. Puede ocurrir y puede hacer de inmediato. Una vez que hacemos eso, podemos controlar a la crisis. Vamos a tener que eliminar mucha deuda, pero es deuda que no tiene valor de todas maneras, como deuda especulativa, especulación en las monedas, no es inversión verdadera. Y en ese caso, vamos bien. Luego tenemos que corregir lo que hemos estado haciendo. Tenemos que aumentar la productividad a través de la inversión en alta tecnología y aplicarla al tipo de emisiones que he indicado. Así que nuestra situación no es desesperada. El problema es cultural, intelectual y político. No hay motivo alguno porque Estados Unidos no pueda resolver el problema. El problema que tenemos ahora es que en Estados Unidos esencialmente lo controla Londres. La gente habla del imperio estadounidense que ha reemplazado al británico. No es cierto. Estados Unidos es víctima del imperio británico y cualquiera que vive en Estados Unidos sabe cómo funcionan las cosas y lo sabe. Lo que tenemos que hacer en esencia entonces es que Estados Unidos en tanto potencia, y si es una potencia implícitamente su población, su historia, su tamaño, el Reino Unido no es una gran potencia, no por su historia, no por su territorio, no por el número de población, ni por su destreza. Estados Unidos es mucho más poderoso en ese sentido. Y si nosotros, en tanto nación poderosa, una nación poderosa tradicionalmente, cooperamos con Rusia, China e India y otros países en iniciar un programa, un sistema de tipos de cambio fijo como el Roosevelt pretendía en Bretton Woods en 1944, nosotros podemos de inmediato ponerle coto a esta crisis y sabemos que estoy seguro que los países de Sudamérica estarían de acuerdo y Centroamérica, México y otros países necesitan ese tipo de alternativa desesperadamente. Nuestro deber como la principal potencia del planeta, tenemos que despejar el camino para que otras naciones logren eso y darnos cuenta cuál era la intención de Roosevelt y llevarla a la realidad, no como una cuestión imperialista, sino como una asamblea de estados perfectamente soberanos del mundo que cooperen. Eso lo podemos hacer. El problema es entonces qué hacemos el próximo paso, porque la población, a medida que la población humana empieza a crecer, a medida que consumimos ciertos recursos, nos damos cuenta que en tecnología fija vamos a encontrarnos con ciertos problemas. Por tanto, el próximo paso es tener un programa impulsado por la ciencia, la tecnología, la ciencia, para aumentar el poder productivo de la fuerza de trabajo, para compensar el desgaste que ha causado en la marcha del tiempo. Para mí, eso es la clave, el asunto clave que tenemos ante nosotros. Tenemos otro problema que tal vez no parezca económico, pero es decisivo.
El built in the El 70s. Imperio Británico, desarrollado en los 1790, fundamentaron su poder usando la droga, en la droga. A section of the United States Una sección de Estados Unidos participó en esto, pero eran miembros o agentes de la Compañía de las Indias Orientales Británicas. La Compañía de las Indias Orientales era una empresa privada. En ese momento no era Inglaterra la potencia, sino la Compañía de las Indias Orientales Británicas, que era una compañía privada. Esa era la gran potencia. Este país, esta compañía tomó a India para producir el opio que destruyó a la nación de China. Y ahí hubo gente en Estados Unidos que cooperaron con Gran Bretaña en este proyecto. Destroyed China. Y la guerra del opio destruyó a China y destruyó otros países. Since that time, Desde aquella época, the drug policy, la política de las drogas, the main weapon, la droga ha sido el principal instrumento del Imperio Británico y la controlan hasta este momento. Le pudiera dar a ustedes los detalles con pelos y señales de cómo funciona esto, pero tenemos que acabar con esto. Tenemos que romper este poder, porque esta es la cosa que pudiera destruir cualquier otro esfuerzo civilization back de to a peaceful state. llevar a la civilización nuevamente a un estado de paz. Hoy día tenemos que acabar con este imperio británico. Por ejemplo, ¿quiénes son los que más trafican las drogas en el hemisferio occidental? George Soros. ¿Quién es George Soros? George Soros is George Soros the British Empire. es un agente del imperio británico vinculado con el Lord Malembron. Ese es el tipo que maneja el narcotráfico en Eurasia. He is the key that Él es la clave que maneja el narcotráfico en el continente americano a través de sus posiciones claves en el Caribe. Ahora tenemos una tremenda noción del problema de las drogas que va por México. México está a punto de ser destruido totalmente, a no ser que la protejamos, a través del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos. Hay que derrotar eso. Sin eso no tenemos una civilización. Y entre las armas que tiene el Imperio Británico, ahora como entonces, hablando del siglo XVIII, y hoy día son las drogas. Por ejemplo, el terrorismo en el suroeste de Asia, como vimos en los recientes incidentes terroristas en India, en la zona de Afganistán y de Pakistán, en Asia Central, es lo mismo en esencia. En este caso es el opio. Y aunque otras cosas están pasando, el opio entra para un precio para el agricultor en la frontera de Afganistán y en cualquier otra parte, y llega a Europa, y entonces vale 1000 veces más probablemente, o más, en las calles de Europa o las calles de Norteamérica. Lo mismo con la cocaína. Así que esta arma de las drogas, que ha sido la principal arma económica del Imperio Británico, sigue siendo la principal arma económica como lo fue en 1790 y principios del siglo XIX. Y lo sabemos en Estados Unidos. Y por tanto, tenemos con el problema de las drogas, también tenemos un problema de la moralidad. Si nosotros permitimos que el narcotráfico continúe, entonces nos falta la capacidad moral para lograr la recuperación que de otra forma pudiéramos lograr. Ese es un aspecto del asunto. También tenemos el Fondo de la Naturaleza. El Fondo de la Naturaleza, que fue fundado por un ex nazi, el príncipe Bernardo, el consorte real de Inglaterra, el príncipe Felipe, nuevamente es un arma para destruir la civilización. Si todo es un fraude, no hay tal cosa como calentamiento global. Científicamente es un fraude total, pero si permitimos que alguien venga con estos programas verdes que tienen la intención de reducir la población mundial actual, según el propio príncipe Felipe de Inglaterra, de la Gran Bretaña, si permitimos que eso ocurra, la población del planeta, con las tendencias de la economía actual, se reducirá rápidamente de 6.500 millones de personas a menos de 2.000 millones. Y eso es exactamente lo que ha dicho el príncipe Felipe. Su objetivo es reducir la población mundial a menos de 2.000 millones de personas, lo más pronto posible.
Y eso es lo que está haciendo. Y de eso que se trata la población verde en Europa. De eso que se trata la política antinuclear en Europa y Estados Unidos. Así que además de problemas reales que tenemos, dado la economía, también tenemos estos problemas casi psicológicos, donde el narcotráfico y cosas como la política verde, que es un fraude total, y aunque tiene mucha gran influencia en los Estados Unidos hoy día, estas cosas podrían ser suficientes para destruir nuestras posibilidades de una recuperación. Al mismo tiempo, debido a estas cosas a las que me he referido, tenemos un problema de la economía en tanto ciencia, de lo que debiera ser una ciencia. Dependemos demasiado de teoría monetaria y de mi experiencia como un consultor de administración de empresas de los viejos tiempos, de haber hecho estudios en este asunto. Esto no tiene sentido. Tenemos que tener un sistema monetario, no un sistema crediticio, no un sistema monetario, como dije. Pero lo que está ocurriendo ahora es que tenemos un sistema político o sistemas políticas y una población que cree en la teoría monetaria, como la teoría monetaria de Keynes y cosas por el estilo. Estas cosas son pamplinas debido a que aceptamos estas cosas como la globalización, porque aceptamos cosas como la política verde, porque aceptamos cosas tales como la teoría monetaria. Nuestras cabezas, nuestras mentes, las cabezas de nuestros gobiernos, nuestras mentes de nuestros gobiernos no están despejadas. La raza humana no es un simio. Algunas personas debieran reconocer eso. No somos monos. Los seres humanos tenemos un potencial poder intelectual que ninguna otra forma de vida inferior tiene. Este poder intelectual se llama creatividad. Y así hacemos los descubrimientos que aumentan el poder del hombre por per cápita, por kilómetro cuadrado para producir, para resolver problemas y demás. Esto se logra, estas inversiones en la tecnología y en descubrimientos y estos principios se realizan a través de inversiones en mejoras de capital como cosas que tienen que ver relacionadas directamente o indirectamente con la producción. Por ejemplo, la organización de sistemas de gestión de agua o sistemas fluviales de gran magnitud, nuevas invenciones, ir a densidades de flujos de densidad energética más grandes. Y esta es la forma que logramos realizar el potencial para aumentar el poder productivo de la mano de obra por kilómetro y por per cápita. Y estas son las cosas que no estamos enseñando en nuestras universidades, nuestros sistemas educativos. Fomentar ese tipo de crecimiento, el tipo de crecimiento que era característico de la civilización europea. Por tanto, no estamos haciendo el tipo de inversiones en el tipo de lugares que debemos estarlos haciendo y el tipo de inversiones que se requieren para aumentar el poder productivo de la fuerza de trabajo. Así que aún una política económica correcta desde el punto de vista normal no va a resolver el problema, a no ser que incluya una decisión de movilizar la ciencia y la tecnología que nos permita aumentar el poder productivo de la fuerza de trabajo. Por tanto, tenemos que redefinir la forma en que definimos la palabra economía. No debemos pensar ya en términos simplemente de política monetaria. Tenemos que administrar el dinero, eso no hay duda, y se requiere un sistema monetario que sea confiable y que funcione, pero no va a haber crecimiento de un sistema monetario. Uno obtiene el crecimiento de emplear el sistema monetario correctamente para fomentar las inversiones en los descubrimientos de progreso tecnológico para hacer más y más. Movernos a un programa de alta densidad energética, de aumentar el poder productivo de la fuerza de trabajo a través de la educación de nuestra juventud, fomentar la ciencia, la tecnología y renacer la pasión por la ciencia y la tecnología en nuestras escuelas. Y también una apreciación espiritual de la diferencia entre el hombre y el simio. Porque las cosas que hacemos, que son importantes en tanto seres humanos, el progreso que aportamos a la sociedad, no ocurre dentro del lapso de la vida de un solo individuo. Lo que ocurre es que el proceso de progreso es uno que va de generación a generación. Esto era algo instintivo que conocíamos instintivamente en la civilización europea, a que se extendió a las Américas.
Uno pensábamos, veníamos a un país de pobres, un país que estaba sin nada, creamos crecimiento. ¿Por qué? Porque ocurría que el papá o el abuelo hacía un aporte que era avanzado por su hijo y un aporte posterior que llevaba adelante el hijo de ese. Así que el ser humano podrá ser mortal, pero el ser humano, a diferencia del mono, tiene un compromiso espiritual que va más allá de la vida y la muerte. Un compromiso de una persona que vive no solamente para hacer algo con su propia vida, en su propia vida, sino también perpetuar los aportes que hayan hecho un ancestro que haya muerto, pero cuyo valor es valioso. Y nosotros los vivos avanzamos con ese aporte. Y avanzamos con eso de forma de que nuestros hijos y nuestros nietos lleven la antorcha del progreso en base a lo que hacemos. Así que podemos encontrarnos como hacíamos anteriormente en Estados Unidos. Nos definimos en términos de 4 generaciones, una generación detrás de la otra, con una vida mortal, pero un destino inmortal. Y si no tenemos esa característica en nuestra economía, no vamos a poder resolver el problema actual. Bueno, gracias. Antes de continuar con la sesión de preguntas, vamos a ver la intervención de la doctora Miriam, quien tiene bastante conocimiento respecto al tema que estamos tratando hoy, entonces le damos la bienvenida. Buenas noches. Para nosotros es una gran alegría estar hoy aquí reunidos como parte de la discusión internacional de qué debemos hacer frente a la crisis de desintegración financiera. Quiero agradecer a la doctora María Irma Botero por su invitación. También agradecer, gracias LaRouche, por estar aquí con nosotros y por hacer sus aportes a Colombia. LaRouche siempre ha estado cerca de nosotros, hace parte de un comité de acción política que él creó, con el cual interviene en los Estados Unidos para ayudar al gobierno del presidente Obama en las directrices de lo que Estados Unidos tiene que hacer como líder orientador del mundo entero. Yo solamente quiero decirles que en la mesa de material que tenemos, donde ustedes se inscribieron, tenemos varios escritos de Lyndon LaRouche disponibles para que ustedes puedan leerlos. Tenemos acá el libro El complot, del que habló antes Maximiliano Londoño. Está disponible la autobiografía de LaRouche, El poder de la razón. Y también trajimos documentos en DVD que es importante que ustedes estudien porque, pues como pudieron escuchar en su exposición, él está abordando temas científicos muy profundos y nos está confrontando en un reto a nosotros los jóvenes también de lo que debemos hacer. Entonces, muchas gracias y vamos a proceder con el periodo de preguntas y respuestas. Los libros aquí los hemos traído a un valor pues que es asequible a todos ustedes y es un valor de 5,000 pesos por cada libro y los DVDs están disponibles a 2,000 pesos. Muchas gracias. Porque le estaba preguntando. Esperamos. Bueno, vamos a proceder con las preguntas, de manera que alguien alza la mano y vamos a trasladar hasta allá el micrófono. Ok. Bueno, vamos. Ok. Okay.
Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué resultado le traería a la economía legalizar las drogas? Sí, legalizar las drogas significaría la muerte de la economía. El efecto de eso, recuerden, el narcotráfico fue inventado por los británicos como un medio para destruir los países. El narcotráfico, lo que hace cuando se consume el producto, destruye a las personas y destruye a las naciones. Y para eso es que se emplea. Hay un intento ahora de reemplazar la producción de alimentos con el mercado de las drogas. Miren, por ejemplo, en la frontera Estados Unidos y México, el principal tráfico de narcóticos en las Américas viene de Sudamérica a través del Caribe o en torno al Caribe. Ahora entra por medio de México en un territorio entre México y Estados Unidos en la frontera. Lo que ocurre es que de Estados Unidos hacia abajo, el Procurador General de los Estados Unidos acaba de decir que las armas pesadas y otras cosas y dinero bajan a México. Las drogas entonces vienen a Estados Unidos. El control de los territorios mexicanos está destruyendo la soberanía de esa nación y han convertido en una víctima de los capos del narcotráfico, pero muchas personas de ambas partes de la frontera quieren ese dinero, el dinero de las drogas, y el efecto es destruir a la nación que se trafica en esto, que se mete al tráfico de drogas, de la misma forma que China en principio fue destruida en el siglo XIX, a principios del siglo XIX por el tráfico de opio. No hay la legalización de las drogas a nombre de reducir el daño. Es un fraude total. Las drogas destruyen a la persona, destruyen la mente, debilitan la capacidad de la persona de funcionar, como pasó con los chinos. Esta fue una gran crisis. A China se descendió culturalmente debido a esto, y cualquier parte del mundo que sea hecha presa de la droga baja culturalmente. Así que el narcotráfico de drogas, como la cocaína, como el opio y demás, o las drogas sintéticas. Este tráfico es genocida, mata a individuos y destruye naciones. Cualquier toleración de la legalización de las drogas implícitamente es un crimen contra la humanidad. ¿Otra pregunta? Bueno, usted tiene claridad en que le vamos a apuntar a China, le vamos a apuntar a la India, África, Rusia, que son las despensas, bueno, tendríamos también América, las despensas de recursos naturales, materias primas. ¿Cómo sería los que otorgan los créditos? ¿Sería a través también como de un sistema del Fondo Monetario? ¿Cómo sería ese fondo o serían créditos independientes por países? No sería el Fondo Monetario Internacional. Ese es un caballo muerto. No se monten en él. No van a llevarlo a ninguna parte. Simplemente va a caerle encima y usted va a quedar enterrado debajo de ese. El sistema. Tomen el caso de Estados Unidos en concreto, porque Estados Unidos tiene una constitución muy específica que debiera existir en otras partes, pero que con frecuencia no lo hay. Bajo nuestro sistema, nadie puede legalmente, de forma constitucional, crear dinero, excepto el gobierno. Esta creación del dinero tiene que pasar por la Cámara de Representantes y el propósito del dinero y la cantidad de dinero tiene que especificarse y aprobarlo el Congreso. Entonces, el brazo ejecutivo, el Poder Ejecutivo, lo pone en práctica. Lo que pone en práctica es crédito. Lo que el gobierno federal acepta endeudarse
esa deuda entonces se convierte en un instrumento negociable en forma de dinero, o tal vez nunca llegue a la forma de dinero, porque si el gobierno crea una deuda que puede monetizar, ese crédito puede pasar a través de bancos privados, bancos normales, cotidianos, o puede ir a los gobiernos o a otras inversiones en la economía como inversiones. Además, sabemos que de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, la forma en que Estados Unidos negocia un tratado pasa por el mismo proceso. Hay una propuesta de que se firme un tratado que ha sido negociado por una agencia del gobierno o iniciado por una agencia del gobierno. Este tratado entonces pasa a la Cámara de Representantes para que sea ratificado. Si el tratado es aprobado, entonces el tratado se hace. La forma que hacemos esto es que este tipo de leyes de esta clase constitucionales en varios países, donde el país tiene un monopolio sobre la creación del crédito, el tipo de crédito que puede monetizarse, es decir, crédito que puede convertirse en dinero, puede emitirlo el gobierno o simplemente puede circular en la forma de deuda en la inversión en varios tipos de proyectos de los cuales el gobierno ha dado su aprobación. Y en general, esta deuda circularía a través de bancos con patentes del Estado que tienen que ver con ahorro. No estoy hablando de esos bancos sofisticados, sino los bancos ordinarios donde la gente deposita sus ahorros. Así que el crédito del gobierno entonces complementa el crecimiento de los ahorros y la capacidad de los bancos privados para emitir crédito. Hacemos lo mismo a nivel internacional con otros gobiernos. Empleamos los mismos procesos. Negociamos un acuerdo en la forma de un tratado con otros gobiernos o grupos de gobiernos. Eso tiene que ser aprobado por la Cámara de Representantes en caso de Estados Unidos. Si está aprobado, entonces se pone en práctica. A través de este mecanismo, entonces, Estados Unidos puede ser uno de los garantes de la creación de crédito internacional para emitírselo a cualquier país con el cual tiene un acuerdo pertinente de tratados. El asunto entonces es tener un sistema de cambios fijos. Nos ponemos de acuerdo de fijar un sistema de cambios fijos. Eso no significa gran cosa en cuanto al valor de la moneda, siempre y cuando tenga que ver un valor relativo actual, porque el valor no tiene que ver, no yace en la moneda, sino yace en el aumento del poder productivo de la fuerza de trabajo y su efecto sobre la economía como un todo. Por tanto, esa es la forma de administrarlo. Hay un sistema de acuerdos por tratados entre las naciones que participan en un sistema de acuerdos por tratado. Esos tratados también tienen otros propósitos. Tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de crédito, de emitir créditos que una nación, un grupo de naciones a otras naciones con este propósito. Por ejemplo, hay ciertas cosas que son créditos a 50 años o créditos a 100 años. Tomemos unas generadoras eléctricas, nucleoeléctricas, por ejemplo, grandes. Eso es una inversión de 30 a 50 años. Eso es una inversión que tiene un lapso de vida de 30 a 50 años en un sistema, una nucleoeléctrica moderna. También tenemos la necesidad de nuevos sistemas de transporte colectivo. Eso también son inversiones a largo plazo. Un sistema ferroviario es una inversión a largo plazo. Y muchas otras cosas que son inversiones a largo plazo, inversiones de capital. Por tanto, lo que tenemos que hacer es decidir entre nosotros, en tanto naciones, cómo vamos a mantener este sistema de crédito equilibrado, pero que opere con un sistema de tipos de cambio fijos. Eso quiere decir que intercambiamos créditos y proyectos. Y esa es la forma de hacerlo. Hemos hecho cosas por el estilo en el pasado, en la economía moderna de Europa. Y simplemente es de cuestión de decir, ya no estamos trabajando con el dinero, con un sistema monetario, donde banqueros que están fuera del gobierno controlan el crédito internacional, sino que estamos diciendo, ahora vamos a tener negociaciones directas entre naciones en cuanto a acuerdos de crédito a través de acuerdos por tratado para proyectos que entendemos y que sabemos que podemos construir. Y el asunto aquí es equilibrar estos acuerdos, cosa de que no tengamos un traslapo que pudiera causar un problema. Pero eso no es la parte más difícil. Lo fundamental
emplear ese principio que está en la Constitución de Estados Unidos de controlar el dinero, la emisión de dinero controlada por el gobierno federal a través de este proceso, y usar este mismo mecanismo, que es el método que define la Constitución de Estados Unidos, un tratado negociado, para bregar con el asunto de crear un sistema de tipos de cambio fijo internacional, y por tanto, como cualquier otro sistema bancario, uno tiene que negociar estos contratos de forma tal que se equilibren el uno con el otro de una forma u otra. Pero eso es todo lo que hay que hacer en ese sentido. Buenas noches. En la política de salvamento que plantea para la crisis, ¿cómo nos afectaría la inflación y cuál sería el control sobre esta? Faith. Because that's what credit is, isn't it? El crédito lo que es una cuestión de tenemos fe en uno con el otro. Si confiamos el uno en el otro, si hemos tratado el uno con el otro, confiamos. Si el otro es capaz de reformar, confiamos. Así que como cualquier banquero honesto ve a un cliente y dice, oye José, yo sé que tú eres una buena persona, pero eres un poco bruto. ¿Tú crees que puedes manejar esto? Tal vez tenemos que resolver otra cosa contigo. Pero sería uno de los factores que vamos a poner entrar en juego, porque usted está hablando de un acuerdo de tratados entre naciones. Y si las naciones tienen buena voluntad la una hacia la otra, tal vez haya discusiones sobre el tema, pero algo se puede resolver. Por ejemplo, vamos a tomar el caso muy específico. Tenemos un proyecto que es decisivo para Rusia, el proyecto del estrecho de Bering, el túnel a través del mismo. El problema de desarrollar un túnel que vaya de Siberia hasta Alaska a través del estrecho de Bering es un proyecto totalmente factible. Significa que uno tendría conexiones ferroviarias de toda el Asia a toda Norteamérica y pasar por el escarpa entre Norte y Suramérica. Podemos tener desde la punta del África hasta el final de Europa, hasta Portugal, hasta la última punta de América del Sur. Y añadimos África. Así que podemos tener un sistema de sistemas ferroviarios de alta eficiencia, que es un sistema más eficiente que el transporte a través de los océanos. Podemos tener esto a través de los territorios del planeta. Australia es un poquito más difícil, pero el resto, en un sistema de ferroviario es necesario. Necesitamos plantas de energía nuclear porque necesitamos energía, y no es simplemente la cantidad de kilovatios que uno tenga disponible, sino la densidad, es decir, qué es lo que es el equivalente en temperatura de la energía que se produce. Es la temperatura que es decisiva para la tecnología. Por tanto, necesitamos un sistema de sistemas energéticos. Necesitamos un sistema energético porque sin energía nuclear uno no puede desalar el agua de forma eficiente. Y entonces tenemos una crisis de agua mundial. El mundo vive en gran medida de agua fósil y tenemos una amenaza contra la existencia de la humanidad por contaminación y otras cosas si no lo hacemos. Así que hay proyectos a gran escala que tenemos que invertir y que son muy claros. Podemos hacerlos a través de la cooperación internacional con tratados, y varios países, por ejemplo, pueden poner un sistema ferroviario al mismo tiempo. Si tenemos un proyecto ferroviario de esa magnitud o un proyecto de la levitación magnética como ese, pues, obviamente el crédito para los proyectos, las plantas de energía nuclear también tienen que proporcionar, y otras cosas también se pueden proporcionar, porque uno sabe que la economía va a funcionar y va a hacerse más próspera. Así que uno tiene más confianza en su inversión, porque usted sabe que va a tener éxito. Y nuevamente, esto es simplemente cuestión de sentido común, pero es cuestión de tener un vehículo para que las cosas que consideremos sentido común se puedan realizar. Las grandes corporaciones como Citigroup, IBM, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen un monopolio global. En países como África, donde su grado de salud
sus necesidades de salud y su alto grado de pobreza, teniendo en cuenta estas corporaciones que intencionalmente crean esta necesidad, ¿cómo entrarían dentro del plan de reestructuración teniendo en cuenta el grado de monopolio? Bueno, no son tan poderosas como parecen. Son poderosas porque son simplemente el puño y uno tiene que ver quién es el dueño del puño. Estas instituciones son los puños, pero si ven las historias, especialmente las historias angloamericanas de estas empresas, son puños y detrás de eso está un sistema monetario internacional que controla esos puños. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En los Estados Unidos estamos al borde de poner a la mayoría de nuestra gente rica en la cárcel, porque lo que ha estado pasando en los Estados Unidos por parte de estas grandes corporaciones es criminal, es un crimen bajo nuestras leyes. Hay una situación parecida que existe en Europa. Lo que se está haciendo a Europa y a Estados Unidos, por ejemplo, y también Sudamérica y otros lados, pero en este caso Estados Unidos, esto es criminal, es saqueo, es robo. Y se está robando por el hecho de que el gobierno o los niveles más altos del gobierno le tienen miedo a esta gente y por buena razón. Miren, un ejemplo. Vean la situación en los 20s y los 30s. Vean el fascismo. Se ha demostrado, lo demostró la Comisión Pecora en los Estados Unidos y otros acontecimientos en ese periodo, que los grandes banqueros, las grandes corporaciones de los Estados Unidos habían estado respaldando a Hitler y Mussolini hasta Pearl Harbor. Ahora, lo que pasó en el caso de Pearl Harbor, cuando eso ocurrió, muchas de estas organizaciones, como por ejemplo la Liga de Libertad Americana, que había respaldado a Mussolini y Hitler, de repente vaciaron sus oficinas y la gente salieron y formaron nuevas organizaciones. Por ejemplo, formaron algo que se llama el American Enterprise Institute, AEI, la Institución de Empresas Americanas. Y esta gente que habían sido simpatizantes, patrocinadores de Hitler y Mussolini en los 1920s y 30s, hoy en día siguen funcionando. El caso de la AIG es caso de lo mismo. El caso de Goldman Sachs es parte de lo mismo. Cosas parecidas en Europa, en Gran Bretaña. Así es que lo que tenemos entonces es un grupo de fascistas ladrones y les digo, es el mismo tipo de fascismo que Roosevelt contra lo que peleó Roosevelt en los Estados Unidos en ese entonces y que los británicos respaldaron en ese entonces. Esa gente ha regresado ahora y hoy son las grandes corporaciones que están saqueando a los Estados Unidos y otros países hoy día. Entonces, a la vez hay que ver la situación de los Estados Unidos con cuidado. Arriba hay cobardía, hay mucha cobardía en el gobierno y corrupción. Cuando uno baja más al nivel de las legislaturas estatales, a nivel estatal, existe una ola de odio en contra de estas fuerzas que han estado saqueándolos y timándolos por tanto tiempo y que amenaza a los Estados Unidos hoy en día. Esta gente, o el mundo va a entrar al fascismo de un tipo muy especial y muy rápido, o la furia, la ira de la población estadounidense y un eco de lo mismo en Europa va a meter a estas empresas, los va a destruir, aniquilar. No las partes útiles, vamos a tener que reconstruir un complejo industrial que satisfaga los requerimientos de una nación no fascista. Y va a tener que ser así. Vamos a tener que pelear por eso, de la misma manera que tenemos que pelear en contra de las drogas. Este es el precio de la libertad, ese es el precio del progreso, es pelear en contra de estas perversiones y esta maldad. Son simplemente instrumentos de una fuerza internacional, un sistema monetario internacional integrado, único, coordinado. Y los elementos son simplemente los dedos de estos monstruos. Si nosotros resolvemos los problemas y si el pueblo americano, estadounidense, está cada vez más dispuesto a hacer eso, y la visita del presidente de Obama a California es un movimiento en esa dirección. El caso de la corporación AIG ha desencadenado una ira en la población de Estados Unidos en contra de estos ladrones, en contra de estos asesinos.
Esa es la nueva realidad y nuestra capacidad para poder ganar esta batalla sobre los temas económicos que les he presentado hoy depende de la furia, la ira de la población estadounidense y de Europa y de otros lugares que están decididos porque justamente están enojados. Quieren saber quiénes son los ladrones y meterlos a la cárcel donde merecen estar. Así es que no vamos a tener estos intereses controlando a los Estados Unidos o va a ser en un mundo fascista. Son las opciones. Así es que si no queremos un mundo fascista, esta gente se tiene que ir. Vamos a tener corporaciones, pero van a ser se van a tener que construir en el interés nacional. Cualquiera que tenga un interés privado, que sea una buena idea y es capaz de formar una empresa que le beneficie al país, los vamos a ayudar, pero no vamos a tolerar a estos tipos. Sí, antes de pasar a la otra pregunta, quiero recordarle a la Rus que reclamó una de las que antes ha preguntado que por favor elaborara sobre el tema de la inflación y cómo bregar con él. De lo que estamos hablando son dos tipos de inflación. Estamos hablando de inflación monetaria y solamente hay una manera de bregar con eso y es la manera que indiqué. Lo que se hace es que se toma el sistema y se coloca en reorganización por bancarrota, se toma la parte que tiene valor, incluido el sector bancario que tenga valor real, y se limpia y se pone a la calle de nuevo para que haga negocios de nuevo y se respalda con el gobierno, con el poder del gobierno. Pero luego hay inflación financiera. Eso hay que ponerle un techo a eso, hay que pararlo. Se hizo bajo Roosevelt con un sistema de tipos de cambio fijos. Eso funcionó y es la única manera de resolverlo. Y también con el reflejo de un sistema de tipos de cambio fijos en términos de la economía interna. En los 1950 a eso le dimos el nombre de un sistema de comercio justo. No comercio libre o libre comercio, sino comercio justo. La idea era que cualquier empresa que era útil para el pueblo de los Estados Unidos o la nación en su totalidad tenía derecho a que se vendieran sus productos en el mercado a un precio, a un nivel de precio para que se pudiera mantener activa. No tendría que producir a una pérdida neta. Entonces hay un aspecto proteccionista de los precios, manejando el nivel de los precios. Y eso se hace de dos maneras. Se hace principalmente porque el gobierno juega una parte en eso, pero la manera en que funciona realmente es que todos los intereses empresariales y los intereses privados quieren tener este tipo de protección. Entonces, cada empresa sabe que necesita ese tipo de protección de precios, y las otras empresas saben que también necesita esa protección de los precios. Y si el nivel es razonable, en la opinión del gobierno y de la población, nadie se va a quejar. Entonces, tendremos un sistema de precios establecidos. Por ejemplo, cuando se hace una inversión en la producción, se está haciendo una inversión que toma varios años para producir un producto industrial, empezando con el concepto del diseño para luego entregar el producto, un ciclo completo, es asunto de años. Así es que, por lo tanto, si uno va a invertir o pedirle a alguien que invierta para producir cierto producto en cierto año, uno tiene que darle algún tipo de protección o garantía de que van a poder salir de esa inversión en el futuro. Entonces, hay que darles un precio, el derecho a un precio para su producto, un precio mínimo bajo el cual ellos van a seguir adelante en el negocio. Eso se llama un acuerdo de comercio justo. Y eso funciona principalmente, el gobierno puede ayudar a negociar eso, pero básicamente funciona como en base a un consenso entre varios tipos de empresas y otras organizaciones. Comprenden que no pueden reducir el nivel del oponente. No hay que forzar a los otros a que vendan a un precio inferior a su costo de producción. No puede uno reducir el precio del producto y eliminar a la empresa de esa manera. Si es una empresa necesaria, hay que protegerla. Y en general la protección viene, como ocurrió en los 1950, vino de la misma comunidad empresarial que dijo, con excepciones como la General Motors, pero en general vino del empresario común y corriente que dijo, yo quiero un precio justo por lo que yo he invertido para producir este producto. Y también hubieron contratos militares y de otra índole que estaban basados en esta consideración de precio justo.
Entonces, la solución es un sistema de tipos de cambio fijos con el concepto de comercio justo, ya sea por ley del gobierno o simplemente por acuerdo privado. Eso es lo que se necesita. Bajo eso, la producción ahora cambia. No es cuestión de quién puede timar más al otro y es más bien quién puede producir algo útil para el país. Buenas noches. Teniendo en cuenta que Colombia, al igual que otros países, vemos como potencia Estados Unidos y dependemos totalmente de las decisiones que ellos tomen, ¿en qué momento esa política que nos propone el doctor sobre la reunión de cooperación mundial, quién toma la batuta para que se reúnan estos países o las potencias para realizar la reunión y que se empiece a realizar este proyecto de los créditos para salir lo más pronto posible de la crisis? O sea, ¿quién toma la batuta ahí? Porque nosotros como países en vía de desarrollo no la podemos tomar. Siempre tenemos de guía a estas potencias y pues quería saber yo quién toma la batuta para que se pueda realizar eso. Bueno, sin entrar en detalles sobre cosas de las que no debo hablar, no hay nada secreto, pero hay ciertas cosas, ciertas negociaciones de las que uno no debe hablar. Ya estoy en esas negociaciones con círculos dentro de los Estados Unidos que son círculos de influencia asociados con el gobierno en y dentro alrededor del gobierno, y también con Rusia y otros países estoy discutiendo exactamente este punto. Y mi idea de un acuerdo de las cuatro potencias es lograr que un grupo inicie eso, que conjuntamente tenga el poder necesario para proteger a naciones más pequeñas, para asegurar que los acuerdos se honren. Ahora, cualquier persona que pueda pensar en un país más poderoso, grande, sabe que depende del éxito también de los países más pequeños o países más débiles. Por lo tanto, dejando a un lado los ladrones y los idiotas, la función de cualquier Estado nacional soberano, que es inteligente y que ha tenido una lección terrible como la que se vio hoy día, no va a abusar de esta situación. Porque, miren, es como el principio de Westfalia. Pasamos por guerras religiosas en la región transatlántica entre 1492, con la expulsión de los judíos de España, hasta 1648, cuando el cardenal Mazarino negoció el Tratado de Westfalia, la paz de Westfalia. Y el secreto es que los países inteligentes o líderes inteligentes de los países saben que una política como el principio de Westfalia, de considerar que el beneficio del otro es lo que tiene que ir primero, que esa es la única política correcta, cuerda. El mayor interés de un país que se comprende a sí mismo, especialmente una potencia principal, el mayor interés propio de una potencia es asegurar el tratamiento justo de las potencias más débiles y las naciones más débiles, porque todo el sistema se mantiene en base a la confianza. Está aplicando a la economía en general, se está aplicando esencialmente el principio de Westfalia a las relaciones entre estados, sobre todo a los asuntos. No es nada más cuestión de no matarnos los unos a los otros. Esto depende de nosotros, establecer en base a la terrible lección que se está dando hoy en día, lograr una comprensión y afirmar lo que el cardenal Mazarino inició como la paz de Westfalia. Y la paz de Westfalia simplemente se debe extender, no en asunto de conflictos nada más, como la idea del gobierno británico bajo el anterior primer ministro, repudió la paz de Westfalia como principio y fue hacia un sistema de globalización, de depredación, donde los hombres se
comen los unos a los otros. Y esperaría que el choque, que la experiencia horrible que el mundo está recibiendo hoy día, le dará al mundo, como le ocurrió con Europa después de Westfalia, nos dará el tiempo para pensar de nuevo, para no caer en lo mismo de nuevo y estas tonterías en que nos hemos metido ahora, como lo que ocurrió también entre 1492 y 1648 en términos de guerras religiosas. Es el mismo principio. Hay que proteger al otro, a la otra nación, y uno se está protegiendo a sí mismo. Y cuando la gente entiende eso, cuando las naciones entienden eso, entonces no hay problema. Buenas noches. Ya que usted plantea que solamente a través del crédito se puede llegar a una reactivación económica de países en vías de desarrollo, ¿existe la posibilidad de perdonar la deuda pública antigua? ¿O la deuda externa antigua? Se pueden hacer varias cosas con la deuda externa. Yo abordé este asunto cuando trabajábamos con México y tuvimos discusiones con los presidentes de Brasil y Argentina en ese entonces, durante la presidencia de López Portillo en México, cuando propuse Operación Juárez, es decir, un sistema en que se tomarían las deudas que existían en ese entonces, que estaban más cerca más parecidas a la realidad, no como ahora. Y la idea era colocar estas deudas y ponerlas en un pool como un sistema de crédito, es decir, el hecho de que estas deudas tenían crédito relacionado a estas deudas y usar este pool, este conjunto de crédito para financiar préstamos para el desarrollo en todo el hemisferio. El punto básico, en ese momento tuvimos un intento, esto fue después del gobierno de Carter en los Estados Unidos, ellos habían arruinado todo lo que había por arruinar y nos íbamos hacia una situación peligrosa con el gobierno de Reagan. Y como yo tenía cierta influencia en el gobierno de Reagan, por lo menos por un periodo de tiempo, porque fui autor de la iniciativa de defensa estratégica, entre otras cosas, nos movimos para impulsar esto que llamamos Operación Juárez. La idea de crear un banco internacional bajo el cual la deuda de todas las naciones partícipes se formaría como pool, un conjunto, y establecer un sistema de crédito, y el crédito definido de esa manera luego se utilizaría para luego alimentar a estas naciones y darles préstamos para proyectos, para obras. Así es que en algunos casos donde hay una deuda más o menos cercana a la realidad, se puede hacer eso. Pero en la situación actual, la mayor parte de la deuda actual no tiene valor alguno, ni moral ni económicamente. Lo que hay que hacer es ir en dirección contraria. Hay que ver qué es lo que se va a honrar y todo el resto se va al infierno. Es así de simple. No se pueden pagar estas deudas y como no se pueden pagar, no se van a pagar. Entonces, en vez de que ocurra, simplemente no paguen. Y luego un grupo de países con la fuerza necesaria pueden imponer ese acuerdo. Y todo el mundo va a estar muy de acuerdo, salvo algunos ladrones que les va a molestar el hecho de que ya no se les permite robar. Bueno, usted habla que la crisis económica viene desde la Segunda Guerra Mundial. Siempre que hablamos de una crisis económica también se habla de guerra, ya sea que sea causada por la guerra, o en este caso usted cree que se podría crear una nueva guerra, se hablaría de una tercera guerra, pues ya sería a causa de esta crisis económica, y si es así, ¿por qué causa qué sería? ¿Económica o política? Existen las armas nucleares, como saben, y tenemos sistemas de armas nucleares que son muy eficientes, pero nadie cuerdo va a utilizar uno de estos sistemas. Existen unas cuantas naciones pequeñas que podrían usar las armas, como Israel, es una nación pequeña que podría usar armas nucleares por locura total. Se dio en las operaciones orientadas a los efectos en el sur del Líbano y también en la región de Gaza. Recientemente son guerras donde los israelíes verdaderamente perdieron las guerras
en términos de largo plazo, pero que dijeron que habían ganado la guerra. Y lo que utilizan son métodos de terror, la guerra como método de terror, no como método de asegurar una victoria y luego la paz. Y claro, hay ciertas fuerzas en Londres que controlan esta cosa con Israel y están comprometidos a no tener la paz, a pesar de que las condiciones de paz entre Israel y Siria, por ejemplo, casi prácticamente están listas para que la gente firme casi en cualquier momento. Se ha negociado para arriba y para abajo. No creo que quede casi nada que no se haya negociado. Así es que la paz está ahí. El peligro es que si permitimos que esta crisis financiera siga en la forma actual, si seguimos haciendo lo que están haciendo los gobiernos ahora, se va a llegar a un momento de crisis existencial, donde como resultado de esta crisis existencial, estas armas nucleares grandes y armas similares tenderán a usarse. En la medida en que los gobiernos son relativamente cuerdos y piensan que tienen alguna alternativa al uso de tales armas, no van a utilizar esas armas. Israel quizás, pero eso solamente porque Gran Bretaña respalda a Israel. Pero por lo general las naciones no lo harán. Sin embargo, en el momento de crisis existencial, las naciones van a enloquecer, los gobiernos enloquecerán. Y hay varios gobiernos que podrían participar en la iniciación de una guerra nuclear planetaria, una contra otra, no con ninguna misión o propósito o meta verdaderamente, sino simplemente porque se han vuelto locos. Estamos al borde de entrar al dominio en que eso podría ocurrir. Yo creo que lo podemos prevenir, pero esa es la única cosa, son guerras de locuras nacionales nucleares, y es una posibilidad. Se vio, por ejemplo, en el caso de un agente británico llamado vicepresidente Dick Cheney, que trató de diversas maneras de lanzar algo por el estilo en contra de Irán. No hay nada más loco que un ataque nuclear en contra de Irán. Pero los israelíes han amenazado con lanzarlo, y hay cierta gente en Israel que yo sé que lo harían, y hay cierta gente en Londres que yo sé que incitarían a los israelíes que lo hagan. Así es que es posible. Entonces yo diría, no hay que esperar para ver si ocurre o no. Tomemos las acciones necesarias para prevenir que eso ocurra. Si hay esperanza en este planeta de una recuperación física cuerda del planeta, de la actual desintegración económica que está encima de nosotros, los gobiernos no van a permitir que se inicie la guerra nuclear. Los países grandes exportadores, especialmente los de petróleo, hablemos de países grandes exportadores como China, y de petróleo como Rusia, Noruega, los países árabes, han acumulado gran cantidad de reservas internacionales en cabeza de los gobiernos en la forma de lo que se ha llamado fondos soberanos. Llegan a unas sumas astronómicas de acumulación de reservas. ¿Podrían estos fondos soberanos dedicarse principalmente al desarrollo económico? ¿Podrían tomarse el Banco Mundial y promover una reforma de esta institución para que esos enormes recursos de los fondos soberanos se dediquen más al desarrollo económico y menos a la especulación o al control de empresas? La historia de esto es un tanto más compleja que eso. Empezó en la Segunda Guerra Mundial, que creo que la mayoría de ustedes, a diferencia de yo, son demasiado jóvenes para haber conocido directamente, pero yo sí conocí la guerra. Y cuando yo presté servicio en Birmania e India, había una guerra entre, por un lado, las compañías petroleras estadounidenses y los intereses petroleros británicos respecto a quién iba a apoderarse de los campos petroleros de Indonesia, que en ese momento estaban ocupados por los japoneses. Entonces, dos países están peleando por el activo de un tercer país controla. Pero lo que realmente pasó es que en 1973, el reino saudita llegó a un acuerdo con Londres
bajo la cual los sauditas estaban exportando petróleo en el punto de exportación a un precio bajo. Y lo que pasó es que abrieron el mercado spot en Rotterdam, Ámsterdam y otros lados, y lo que se hizo es que los sauditas le entregaban cierta cantidad de este petróleo a un precio bajo, surrepticiamente a Gran Bretaña, y luego lo entregaban a un precio más alto, pero cobraban la diferencia de los precios y usaron ese dinero para crear la BAE, que era un fondo estratégico británico. Ahora, el otro propósito de esta operación de 1973, del gran timo petrolero de 1973, fue que la idea era destruir a los Estados Unidos. Y lo lograron, porque acuérdense, ¿qué ocurrió a la vez? La política concomitante del acuerdo británico-saudita sobre petróleo fue el acuerdo de suprimir a los Estados Unidos y otros países de desarrollar la energía nuclear. Entonces hubo una campaña por suprimir la inversión en la energía nuclear, que es una fuente muy superior de energía, para poder crear este timo bajo el cual el reino saudita se volvió una parte de la organización política del Imperio Británico. Y el pivote clave de ese fraude, incluyendo financiamiento de operaciones militares, fue este acuerdo de la formación de la BAE. Ahora, junto con esto, con la ayuda del narcotráfico, que ocurre en buena parte por Dubái, donde se comercializa mucho, los británicos han establecido con ciertos activos sauditas en Londres una nueva organización terrorista internacional que vieron recientemente actuar en Bombay, en India, y algo parecido a eso en otras partes del sur de Asia. Entonces ahora tenemos la operación saudita británica que está financiando desde Gran Bretaña, desde dentro de Gran Bretaña, con protección que viene de la Iglesia Anglicana de Gran Bretaña, está llevando a cabo una operación terrorista internacional con el financiamiento que pasa por lugares como Dubái, que han establecido operaciones terroristas flexibles de las más peligrosas que pueda existir en el mundo. Esa es la naturaleza de la cosa. Es por eso que he insistido que cualquier negociación entre estados tiene que excluir a Gran Bretaña de las negociaciones en este momento, porque los británicos van a sabotear cualquier negociación pretendida por esa razón y porque tienen una operación terrorista de gran escala. Eso no quiere decir que el pueblo británico gusta de eso, pero si creamos una crisis, los propios británicos resolverán su problema y luego pueden participar en el sistema una vez que se establezca el sistema, pero no vamos a permitir que estas operaciones sigan adelante. Esa es la naturaleza del problema. Lo que va a ocurrir de otra manera es que el precio del petróleo se va a desplomar bajo las actuales condiciones. Así es que ese es el otro lado del asunto. Así es que creo que es importante que sepamos la historia del problema, o por lo menos la historia reciente, pero a la vez tenemos que darnos cuenta que esta cosa se va a desplomar y por lo tanto tenemos que interceder para presentar alternativas razonables para llenar el vacío que va a representar el desplome de este sistema. Buenas noches. Usted nos plantea un no a la política verde. Mi pregunta es si solo se refiere a la reducción de la población o también al cuidado del medio ambiente, pues Estados Unidos es el único no perteneciente al Tratado de Kioto y pues el desarrollo de tecnología debería de darse en un cambio para la preservación de los recursos que son escasos. El problema ambiental que tenemos lo podemos eliminar eliminando a los ambientistas, a los ecologistas, porque no hay ningún fundamento para el problema ambiental. Tenemos un caballero británico, verdaderamente es escocés, Lord Monckton. Y Lord Monckton fue una persona que respaldó una película que presentó la cadena de televisión británica con 35,000 principales científicos del mundo que estuvieron de acuerdo de que todo este asunto de la idea del ambientismo
este asunto de Al Gore y demás, que todo eso es una mentira total. No, nada de eso es verdad. No hay ningún calentamiento global, ningún problema de calentamiento global. Estamos en los albores de una glaciación global. Estamos entrando a una nueva glaciación del mundo. Y estos idiotas están hablando del calentamiento global. Lo que ellos proponen en términos de ciencia es idiotez. La idea de que usted puede hablar de usar energía gratis, que usted puede usar energía solar como una fuente de eficiencia, o el poder del viento, la fuerza eólica es lo que usan los políticos, no se usa para propósitos comerciales. Así que no hay nada de validez de esta política verde, es decir, la política ecológica del príncipe Felipe y compañía. Es un fraude total, siempre lo ha sido. No hay ningún fundamento científico. Y los principales científicos del mundo, que no son mentirosos, que no se disfrazan de científicos, pero que son científicos de verdad, saben que esto es basura. Lo que define la eficiencia y la energía, lo que define el poder es la densidad de flujo energético. Es decir, cuántas calorías, por ejemplo, se transmiten de forma eficaz a lo largo de 1 centímetro cuadrado de un conducto por segundo. Por ejemplo, vean la tabla periódica de los elementos. La química física se mide en términos de flujo de la densidad energética. Hay momentos cuando el estado físico de la naturaleza que no existen por debajo de ese nivel. Por tanto, la productividad, el factor principal de la productividad es subir a densidades energéticas de mayor flujo. Es de vender, quemar madera, quemar carbón, quemar hulla, quemar coca, quemar petróleo y entonces quemar gas natural. Entonces hay un salto grande que es la energía nuclear y más allá. Y más allá tenemos la fusión termonuclear, que es algo que estamos trabajando ahora. Por tanto, si uno quiere producir una economía que ya no tiene que acarrear el petróleo de un lado al otro del mundo, usa el petróleo donde se extrae y se usa como precursor para el uso químico, pero uno no lo lleva por todo el mundo, porque lo que uno necesita un flujo de energía más densa, tecnología más alta para transformar materiales que no son útiles para usarlos como materia prima. Entonces eso significa, para hacer eso, usar energía. Tenía un amigo que era uno de los principales científicos nucleares en la Universidad de Chicago, el doctor Robert Moore. Y en 1979 tuvimos una reunión en su apartamento en una noche y pasamos un programa por todo el proceso de definir lo que podíamos hacer con las tecnologías que existían, lo que podíamos hacer para organizar el sistema energético del país. Del mundo, en otra forma, tomaríamos la densidad de flujos energéticos de plantas nucleares para proceder gases científicos con eso, sintéticos, y usaríamos la producción de ese combustible para impulsar automóviles, aviones y demás. Así que no tendríamos que traer petróleo a gran costo, porque es un producto barato, cruzando océanos y todo lo demás que pasa, para poder impulsar un vehículo, un automóvil. Tomaríamos una planta nuclear, usar la energía que producía para producir combustibles sintéticos que usaríamos para aviones, para automóviles y para ferrocarriles y para darle calefacción a comunidades enteras. Lo que necesitaríamos entonces, desesperadamente, necesitamos desalación del agua del mar y agua sucia. Y no podemos hacerlo de otra forma eficaz, de otra forma. Así que es un asunto de la química física. Cualquiera que conozca la física química y examina la química física de la energía, vería claramente cuáles son las implicaciones. No queremos usar la energía, digamos, con la energía solar, porque eso no es eficiente. Si usted quiere usar la energía solar, hay una forma de hacerlo. Cultive plantas verdes
fomente la clorofila. La clorofila no solamente le proporcionará a usted con el equivalente de energía, sino al mismo tiempo le dará ciertos productos relacionados como la hierba, árboles, como alimentos y demás. Y por tanto es una locura la luz solar. Consumirla en grandes áreas de forma es muy ineficiente cuando podemos usarla de forma mucho más eficiente. Y cualquier agricultor en el norte de México le podría decir qué hacer con ella. Vamos a meter agua ahí y cultivamos comida. Damos por cerrada. Sonido. Damos por cerrada la sesión de preguntas. Despedimos al doctor Lindon con un fuerte aplauso. Dr. Lindon, thank you for your time and thank you for your help. Thank you so much. A continuación nos ponemos de pie, por favor, para cerrar con el We're going to himno. stand up to sing our national anthem. Or the university anthem. Salud. Nos ponemos de pie, por favor, para entonar el himno We're de going la to sing Universidad Militar. our alma mater for the military university. Thank you so much. Por Granadinos cantemos ese himno de gloria inmortal. En la piedra de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos unidos celosos, les van a orar. Y luchamos esta pura verdad que queda. Hoy los granadinos canten ese himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Saludemos de ciencia la fe, en el aula que es rico para, y llevemos erguida la frente, que preludia la marcha triunfal. Les agradecemos su presencia. We y thank los you very much for your invitamos. presence, and we now invite you. Thank you so much. Les invitamos a la parte exterior para que And we nos invite you to acompañen come con un outside refrigerio. and have a cup of coffee or a soda with us. The meeting is concluded. Agradecemos a la Asociación Lindon LaRouche, al doctor Maximiliano, a la doctora Miriam, al doctor Lindon en Washington, a nuestros We colegas would like to thank traductores por toda la ayuda que nos the dieron en esta Mr. noche, LaRouche, Miriam, Max, their translators, for all the help they gave us today. Thank you. por todas las ideas que nos aportaron y And los for all the conocimientos ideas that they provided for us enriquecieron. today and the information they provided. Thank you. Thanks a lot again. De nada, muchas gracias. Gracias.